En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al verlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Muchos ven a Jesús como aquel que solamente viene a reprochar nuestro pecado, viene a acusarnos. Para muchos Jesús es un desconocido, una persona que está allá arriba, ocupada en sus cosas, y no es así. Jesús es el que se olvida hasta de sí mismo para ocuparse de los demás. Este evangelio que escuchamos hoy, hermanos, es un evangelio muy triste. Comienza así, mire: al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado. Recuerden que Jesús estaba siempre rodeado de gente. Siempre andaba un montón de gente. Jesús, ayúdame en esto, Jesús aquí, que sana. Hasta, ¿se acuerdan de una persona que llegó y le dijo: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo? Oye, le dijo: ¿y quién me ha puesto a mí como juez o repartidor de herencias? ¿Se acuerdan de ese texto? Hasta para eso, ¿verdad? Hasta para eso, para todo, ¿verdad? Ahí andaban detrás de Jesús, andaban buscando a Jesús para que le solucionara todos los problemas. Jesús se da cuenta de la muerte de su primo Juan. Acuérdense que la Santísima Virgen María eran primas con Santa Isabel, entonces Juan y Jesús eran primos y cercanos, y se acaba de dar cuenta que lo han matado. Hermanos, cuando alguien de nuestra familia muere, y muere de esa manera, decapitado, ¿verdad?, sabiendo que era un hombre bueno, un profeta, incluso él mismo va a hacer un elogio diciendo: no ha nacido ningún hombre de mujer más grande que Juan el Bautista, y lo han matado. Y él lo que hace es irse, buscar un lugar solitario. Quizás ¿para qué? Para llorar. Sí, hermanos, si nos cuenta el evangelio que cuando Lázaro, que era un amigo, Jesús lloró, imagínense cuando murió su primo, ¿ah?, para llorar, y se va, y va buscando un lugar solitario para pasar su duelo, para pasar su dolor. Pero apenas llega allá, ¿y qué pasa? Está el montón de gente esperándolo, ¿ah? Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos, y cuando desembarcó ya le salieron adelante. Jesús, que anda buscando un lugar para estar solito, y la gente que está delante de él. ¿Qué hizo Jesús cuando lo vio? Se compadeció de ellos.
sintió compasión. Así nos dice. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Se olvidó de sí mismo. Se olvidó de él. Dijo, mi dolor, mi sufrimiento, lo que estoy sintiendo, me lo voy a tragar yo. Y me voy a ocupar del sufrimiento de las demás personas. Me voy a ocupar del dolor más de las demás personas. Por eso Jesús va a decir, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús la está dando ahí. Algunas personas pensarán que nuestro Señor Jesucristo solamente dio la vida cuando estaba colgado de la cruz. Ahí sí, ahí murió Jesús. Ahí fue el del sufrimiento. No, hermanitos. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue sufrimiento desde su nacimiento. Nacer en una cueva donde dormían los animales. Acostarse en una caja, ahí lo acostaron envuelto en pañales y acostarlo en una caja con zacate donde comían los animales. Y a veces nosotros nos quejamos tanto, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo nos quejamos nosotros? Nos quejamos por esto. Si nos dan frijoles, nos quejamos porque nos dan frijoles. Si nos dan tortilla con sal, nos quejamos porque dan tortilla con sal. Si nos dan pollo campero, nos quejamos por el pollo campero. Si nos dan carne, nos quejamos por la carne. Es que por todo nos quejamos. Ay, es que ya aburre. En vez de agradecer. ¿Y cuántas penurias pasó nuestro Señor Jesucristo? Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Y por eso el apóstol San Pablo dice, se abajó y se humilló y se hizo uno como todos los demás. Y se compadeció de ellos. Curó a todos los enfermos, nos dice hoy. Miren, estas palabras a mí me llaman mucho la atención, porque dice, se compadeció de la muchedumbre y curó a los enfermos. Los curó. Cuando ya se hacía tarde, y ellos no se van, pues, es que esa es la cosa, que llegan y no se van. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer, despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Compren algo, porque la gente no andaba comida. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Porque hay personas que utilizan este evangelio para hacer una aplicación errónea. Miren Jesús cómo nos enseña a compartir. Utilizan este texto para partir de decir que Jesús lo que hizo en este pasaje es que enseñó a la gente a compartir. Siéntense en grupos y empiecen a compartir. Traigan lo que tienen. ¿Verdad que si tenían sinvergüenza? Vaya a compartir lo que tienen. Y todos empezaron a compartir lo que tenían. No, pero aquí el texto es claro. Dice que la gente no tenía que comer. Y por eso los discípulos dijeron, despide a la gente que vaya a comprar porque no tienen que comer. No tienen. Eso lo hacen, hermanos, tergiversando el evangelio y quitándole la fuerza a este milagro que Jesús hizo, de la multiplicación de los panes. Dice que lo único, y por eso dice, lo único que tenemos, no tenemos aquí más que, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Eso es todo lo que tenemos. ¿Y cuánta gente había ahí? Ahí había una muchedumbre, una multitud de personas. Y lo único que habían eran esos 5 panes y 2 pescados. Y Jesús dijo, tráiganmelos. Y ese lugar, hermanos, fue signo de la multiplicación de los panes. De hecho, ahí en ese lugarcito donde se recuerda esa multiplicación de los 5 panes y 2 pescados, ahí está una iglesia edificada en ese lugar donde fue esa multiplicación, para recordar ese milagro tan grande, donde Jesús da de comer a esa gente. ¿Dónde quedó el dolor de Jesús? ¿Dónde quedó el sufrimiento de Jesús? A un lado, para ocuparse de nosotros.
Ese es Jesús. Y ese es el Jesús, hermanos, que nos espera cada día en la Eucaristía. Ese es el Jesús que está presente en el sagrario. Jesús que está presente para nosotros, para escucharnos, para ayudarnos, para auxiliarnos. Ese es Jesús. Es el Jesús que está ahí. Pero no solamente un Jesús para llenar la barriga, sino también para llenar nuestro corazón. El problema nuestro es que andamos buscando porque sentimos que hay una necesidad en nuestra vida y decimos, pero tengo comida en la refri, tengo mis 3 pesos en la bolsa, tengo salud, no me duele nada, pero siento que estoy mal, siento que me hace falta algo. Y es Dios, y es Dios. Cuando no tenemos a Dios en nuestra vida no tiene sentido. Es una vida vacía, es un vivir por vivir. Y hermanos, hay muchas personas que son cadáveres andando. En su vida solo hay vacío, sin sentido, no hay amor, no hay ganas de vivir. Y hay muchas personas que no se han quitado la vida, no por ganas, sino porque no tienen valor. Pero hay personas que, ay, cómo quisiera morirme. Ay, cómo quisiera morirme. Yo he escuchado personas así, quisiera morirme ya, Padre. Pero ¿qué te está llevando a sentir que quieres morirte? Porque te hace falta algo en tu vida. Y eso que te hace falta es Jesús. Pero Jesús está ahí tocando las puertas de nuestro corazón para que lo dejemos entrar. Y al dejarlo entrar, Él quiere obrar en nuestra vida. Pero para que Jesús obre en nuestra vida, debemos buscarlo como esta gente. Esta gente lo buscó. Vieron que iba Jesús en la barca y dijeron, no hay más barcas, rodeemos el lago. Y se fueron rodeando el lago, caminando, corriendo, hasta ver dónde lo alcanzaban. Porque sabían que allí estaba la solución para su problema. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en Jesús está la solución para nuestro problema, pero no lo buscamos? Es como aquel niño que está parado en el hormiguero, se lo están comiendo, está gritando, me están comiendo las hormigas, pero el terengo no se quita. Nosotros nos estamos hundiendo, nuestra vida se está desboronando, se está yendo a pedazos, el matrimonio se está destruyendo, los hijos se están perdiendo, pero no busco al Señor. Hablamos de orar, hablamos de reunirnos en familia, rezar el Santo Rosario, el Santísimo está expuesto en muchas capillas todo el día. Pasamos incluso enfrente de ahí de esas capillas, pero tiempo para el celular sí tengo, tiempo para estar noveleando tengo para estar facebookeando también, tuiteando también tengo. Pero tiempo para ir a postrarme delante del Señor y decirle, Señor, te necesito. No, ahí no tengo tiempo. No tengo tiempo. Bien ocupado paso, Padre. Mire que lavando los platos, que barriendo, que planchando, que haciendo comida. Viera cómo paso ocupado. Porque no me interesa. Mi vida está hecha a pedazos, se está desbaratando, pero no busco a quien puede volver a formar mi vida, levantarme de donde estoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra vida destruida? ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida vacía, sin sentido? Pero no buscamos a Jesús, que solamente está para nosotros. Miren qué cosa. Jesús es el que no vive y no existe para sí mismo. Vive y existe ¿para quién? Para nosotros. Se olvida de sí mismo para ocuparse de nosotros. Y nosotros mendigando, buscando donde no tenemos que buscar, cuando Jesús está derramando su misericordia para aquellos que lo buscan.
Lo único que no hace Dios es entrar a la fuerza en nuestras vidas. Eso es lo único que Dios no hace. Y Dios, hermanos, jamás va a entrar a la fuerza en tu vida, ni en la mía. ¿De acuerdo? Y sabe, el texto que me ayudó a entender eso es la parábola del hijo pródigo. Esa parábola del hijo pródigo me ayudó a entender de una manera bien clara eso. En la casa del padre había comida de sobra y todos podían comer. Pero el hijo, muriéndose de hambre y comiendo de lo que los cerdos, lo que los cuches comían, de eso quería comer él. Y ni siquiera eso le dejaban comer. Pero el que el hijo se estuviera muriendo de hambre, ¿era culpa del padre? No. ¿Quién se alejó? ¿El padre o el hijo? El hijo. ¿Quién se fue a dar en los dientes? El hijo. ¿Por culpa del padre? No, por culpa del hijo. Y si nosotros nos hemos dado en los dientes, si nosotros andamos mal, no es porque Dios lo quiera. Pero ¿y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que tú lo dejaste. Ahí sigue. Ahí sigue. Dios está ahí, donde tú lo dejaste, donde tú lo abandonaste, donde tú le dijiste, no te quiero en mi vida. Ahí se quedó Dios. Dios se quedó ahí en el mismo lugar. Fui yo el que me alejé. Fui yo el que me alejé de la gracia de Dios. Fui yo el que decidí vivir mi vida a mi gusto, a mi manera, como yo quería. Fui yo el que dije, es mi vida y yo voy a vivir como yo quiera. Fui yo, no Dios. Dios me ama. Y me ama tanto y me cuida tanto como a la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Y me cuida, pero soy yo el que no me quiero dejar cuidar por Dios. Porque desde el momento que yo dejo de escuchar la palabra de Dios, desde el momento que yo le digo a Dios, no me interesa lo que tú piensas, no me interesa lo que tú me quieras decir a mí, no me interesa que tú te metas en mi vida, que decidas en mi vida, yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. En ese momento yo estoy dejando a Dios a un lado y me estoy yendo yo como el hijo pródigo. ¿A darme a dónde? A darme en los dientes. Y no por culpa de Dios, sino por culpa mía. O sea que la vida destrozada, la vida destruida que yo estoy viviendo, no es culpa de Dios. Es culpa mía. Es culpa mía. Pero ¿sabes una cosa? Y esto es lo novedoso. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde. Tú puedes volver. Tú puedes regresar y puedes decirle, Señor, yo vengo ante ti y quiero vivir mi vida según tu palabra. Y decirle como el joven Samuel, háblame, Señor, háblame al corazón, pero háblame a mí. Háblame y hazme ver en qué estoy fallando. Háblame, Señor, y dime cuál es el camino que tengo que tomar. Háblame, Señor. Háblame. Pero para poder dejar hablar a Dios, tengo que callar a alguien que se llama ego. Yo quiero, a mí me gusta, yo pienso, yo tengo derecho, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. Cuando yo aprenda a callarme yo mismo, entonces voy a dejar hablar a Dios. Porque a veces, hermanos, tenemos tanta soberbia, tanto orgullo, tanta prepotencia, que lo que menos somos capaces es de escuchar a Dios, que nos está diciendo que la vida que estamos llevando no es la correcta, que nos falta cambiar. Porque para muchos, no, yo soy bueno, Padre, no, yo soy bueno, mire, yo no mato, yo no robo, yo no, Padre, yo esto, yo voy a misa el domingo, yo hago esto, no, yo soy bueno, Padre.
Hagamos un examen de conciencia como el que hacen los de Renovación Carismática en los retiros que hacen. Hay una risa eso. Yo no tengo pecado, padre. No, yo no tengo, fíjese. Ni un pecado tengo. Y cuando hacen, es que a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque en Renovación, el segundo día creo que lo hacen, ¿verdad? Segundo día hacen el examen de conciencia, empiezan con un librito que acto de contrición y empiezan a hacer el examen de conciencia, ¿verdad? Y comienzan mandamiento por mandamiento. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los pecados que atentan contra el primer mandamiento? Y empiezan y empiezan una lista como 40 pecados que atentan contra el primer mandamiento de la ley. Segundo mandamiento, y empiezan otros 40 pecados y mencionan todo. Y cuando llega el cliente a confesarse dice: Padre, yo he pecado contra los 10 mandamientos. Después que decía que no tenía pecado, no, yo no tengo pecado, padre, ninguno. Lo que nos falta es humildad, sentarnos y dejar de ver los defectos de los demás y aprender a fijarnos en nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros queremos arreglar la vida de los demás y la nuestra está patas arriba. Nos fijamos tanto en los defectos de los demás que hemos dejado de fijarnos en nuestros propios defectos. Si realmente queremos que Dios obre en nuestras vidas, primero debemos comenzar así, reconociendo cuánta necesidad hay de Dios en nuestras vidas y cuánto es lo que tenemos que trabajar para que verdaderamente Dios lleve una transformación en nuestros corazones. Nuestra vida puede cambiar, no porque nosotros la vamos a cambiar, pero sí la puede cambiar Jesús, en la medida que tú y yo se lo permitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.